participantes de esta materia llamada prácticas administrativas. Les habla pues ante ustedes la profesora Judith Torrealba, quien el día de hoy vamos a hacer el inicio como tal de lo que va a ser esta respectiva materia. A lo largo de este tiempo, de este periodo, vamos a tener 7 momentos bastante significativos porque hay que reseñar que aunque el derecho administrativo se caracteriza en estudiar quién administra, cómo administra, cuándo administra, por qué administra, para qué administra y por quién administra, que son preguntas básicas que nos las señala el manual del derecho administrativo del célebre tratadista venezolano José Araujo Juárez, hay que reseñar de que cuando nos encontramos en la práctica, en el seno de la administración pública, cometemos un error reiterado, y ese error reiterado consiste en señalar y afianzar la idea, en manifestar de que los procedimientos administrativos o las prácticas administrativas o el acceso que sencillamente tiene que hacer el particular a la administración pública, sea que conlleve ir a un órgano, a un ente, a un servicio autónomo, a una empresa del Estado o a una persona pública de derecho privado, entendiéndose fundación, asociación civil, entre otros. El punto radica y se entiende es cómo yo actuar ante la sede administrativa. Muchas veces se confunde que en el ejercicio de la praxis del derecho uno quiere conllevar y hacer ver como que la praxis del derecho administrativo es como que si uno fuera y construyera un esquema o un elemento basado simple y llanamente en la idea cabal de que es como ir a la sede jurisdiccional. Y lamentablemente existe un error manifiesto y un error reiterativo, que es señalar esta opción cuando esta opción es totalmente falsa. ¿Y por qué estamos hablando que es totalmente falsa? Porque no es lo mismo como nosotros manejamos a la administración en una práctica a cómo es el hecho de cómo se tiene que establecer en el entorno de lo que es hacer una petición ante la administración. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el tema de las prácticas administrativas, debemos de partir, y se lo digo de mi experiencia, ya tengo aproximadamente más de 15 años siendo especialista en derecho administrativo, he trabajado asesorando alcaldías, órganos o entes de la administración como asesor externo, he ejercido ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero hay un aspecto fundamental, que es el hecho de la confusión reiterada que se presenta en querer judicializar la asistencia a la administración pública, cuando en la práctica es totalmente diferente a cuando uno decide impulsar algo ante la sede jurisdiccional. Es por ello que a lo largo de esta materia vamos a tratar de establecer 7 momentos, porque ustedes como participantes, haciendo un esbozo de lo que configura, de lo que deben de conocer respecto al tema de las prácticas administrativas, deben de marcarse en tener como ese aspecto, ¿cómo diría yo? Como ese aspecto, ese tip que va a servir el día de mañana para cuando ustedes deciden ir a la sede jurisdiccional. Es por eso que tenemos que señalar que a nivel de esto vamos a trabajar en 7 momentos. En estos 7 momentos vamos a trabajar primeramente en las prácticas administrativas, vamos a tener que conocer lo que es la organización administrativa, señalando cómo es la estructura nacional, cómo es la estructura estadal o estadual, como se llama pues en diversos países en Europa, provincial, y cómo es la estructura municipal. En un segundo momento vamos a tener que sencillamente hablar sobre el alcance del derecho de petición. Entiéndase que el derecho de petición es la máxima manifestación a nivel constitucional de obtener del seno de la administración pública una oportuna y adecuada respuesta necesaria por ese particular, por ese ciudadano que la merita. En un tercer momento vamos a estudiar la estructura, el alcance, cómo impulsar un escrito ante un procedimiento administrativo, cómo debe de ser la redacción de un acto administrativo y qué posibles vicios vamos a observar en ese acto administrativo.
En un cuarto momento vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo, haciendo un breve recorrido de su alcance partiendo de lo que es inicio, sustanciación, terminación y lógicamente la ejecución en ámbito administrativo. En un quinto momento vamos a hablar sobre la querella funcionarial, cómo es el ingreso, cómo es el mantenimiento o el ascenso y la terminación de las relaciones del derecho funcionarial, recordando que este año, el 14 de septiembre del 2022, se cumplen 20 años de vigencia de la ley del Estatuto de la Función Pública y que en 20 años se puede decir que existe pues un balance bastante significativo de lo que se quiere. Aunado a eso, vamos a hablar lo inherente a lo que son contratos administrativos. Es decir, vamos a hablar de lo que son cláusulas exorbitantes, cláusulas generales y cláusulas concomitantes, que es cuando existe de cierta manera, a la luz de la ley de contrataciones públicas, ciertos aspectos de cuando se deciden establecer relaciones bilaterales entre un particular y el Estado o entre el mismo Estado para la prestación de un servicio. Y lógicamente vamos a hablar por último sobre de lo que es el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa, haciendo un breve recorrido, hablando sobre las actuaciones más importantes de la jurisdicción contencioso administrativa, que es las actuaciones inherentes a anulaciones, las actuaciones inherentes a demandas, y haremos un breve esbozo de lo que comprende y de lo que configura el agotamiento de vía y cómo existen aspectos que siendo inherentes a la práctica contencioso-administrativa, cómo los mismos pueden llegar a construir o pueden llegar a referenciar la idea cabal de que el derecho procesal administrativo, como se conoce en la práctica, que es una tendencia que viene de España, ya no solamente se habla de un aspecto contencioso, puede venir a construir ese aspecto de esa tutela judicial, pero de naturaleza administrativa. El día de hoy, tomando en cuenta que tenemos esos 7 ítems, partiendo de que, de cierta manera, para la organización administrativa, voy a evaluar con un cuadro esquemático de la división de los poderes públicos en Venezuela en sus diferentes niveles, horizontal y vertical. Para la segunda actividad, vamos a hacer unos análisis de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la jurisprudencia en materia del derecho de petición. Para el tercer momento, que es inherente a actos administrativos, vamos a hacer la redacción de un escrito de inicio de un procedimiento de instancia de parte interesada y lógicamente vamos a hacer la revisión de un acto administrativo para extraer sus vicios, así como la redacción de un acto administrativo. Para el tercer momento vamos a tratar de hacer un cuadro esquemático donde se establezcan los lapsos, las fases en las cuales se va a llevar a cabo el procedimiento administrativo, partiendo que ahí tenemos que hacer mención del procedimiento ordinario, que es el que está en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981. Vamos a hablar un poco de los procedimientos especiales, que en Venezuela el célebre tratadista José Peña Solís nos ha hablado sobre la multivariedad de procedimientos que existen. Vamos a abordar un poco el tema de la naturaleza de los procedimientos administrativos de naturaleza sancionatoria, porque recordemos que los procedimientos también pueden ser sancionatorios, como los que de naturaleza cuasi jurisdiccional emana, por ejemplo, la administración tributaria, entiéndase, los procedimientos sancionatorios por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, los procedimientos enmarcados en materia de estabilidad o de fueros, como son los señalados en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, es decir, procedimientos de reenganche o procedimientos de calificación de falta. Y, lógicamente, vamos a hablar sobre el esquema y el impacto de cuando un procedimiento se inicia de oficio. Todo esto entendiéndose que lo vamos a estudiar esquematizadamente, pero que quede un abordaje, un esbozo de lo que en el seno de la administración pública se maneja. Aunado a aquello, vamos a hablar en la parte del derecho funcionarial, vamos a hablar de los inicios de lo que tiene que ver el aspecto de cómo debe ser una amonestación, si a nivel escrito, a nivel verbal, los aspectos de estabilidad y, lógicamente, si se decide querellar, cómo hacer un posible modelo de querella. En materia de contratos, vamos a tratar de hacer la interpretación de las cláusulas generales y cláusulas exorbitantes y cláusulas concomitantes, trayendo un ejemplo, una contratación pública emanada de una gobernación, de un municipio.
Y por último, en materia de la jurisdicción contencioso administrativa, también vamos a hacer un esquema y un posible modelo de una demanda contencioso administrativa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a hacer tantas cosas diferentes? Y a nivel práctico, ¿todo esto se aplica al seno de la administración? Sí, en efecto sí. En efecto, el derecho administrativo, y siempre pues en estas materias de prácticas, que trato de hacerlas siempre como de una u otra manera con bastante pedagogía, lo que se busca es enseñar al participante, facilitar al participante las herramientas para que cuando llegue al seno de la administración pública pueda conllevar y pueda decir, ajá, estoy aquí, y ahora ¿cuál es el camino que yo debo de tomar? ¿Cuál va a ser el mecanismo el cual yo voy a tener en cuenta para yo poder cubrir esta necesidad que estoy teniendo en materia contencioso administrativa? Y esa es la finalidad de esta materia de prácticas administrativas. Por eso, el día de hoy, teniendo en cuenta que esto es lo que vamos a evaluar, o sea, ya hice un breve esbozo, aunque esto lo pienso colocar de cierta forma con mayor claridad, lo pienso colocar en la plataforma, donde tal vez a lo mejor ustedes en diferido van a observar todo lo que estamos discutiendo. También podemos dejar claro que simple y llanamente, a nivel de lo que va a ser la materia, el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre la organización administrativa y el derecho de petición. Hay que reseñar de sobremanera, y quiero que se entienda, que la organización administrativa está a la luz del artículo 136 constitucional. Hablo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque recordemos que la tríada administrativa está formada por tres artículos muy importantes. El primero es el artículo 51, que nos habla del derecho de petición a obtener el particular una oportuna y adecuada respuesta. Segundo, nos encontramos la idea de lo que nos dice el artículo 49, que es el debido proceso. Pero recuerden que se puede hablar de un debido proceso o de un debido procedimiento. Es decir, que existen garantías no solamente en la sede jurisdiccional, sino también garantías inherentes en la sede administrativa. Y nos encontramos con un tercer artículo que es bastante importante, que es el artículo 136. Existen otros tantos que a nivel administrativo se encuentran presentes en la Constitución, como el 140, que es responsabilidad, o el 259, que es el que nos habla de la jurisdicción contencioso administrativa, o el 143, que nos habla de lo que es el funcionario público, en fin, o el 141, que nos habla de los principios de la administración pública. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa a efectos de este primer ítem es tratar de dejar muy claro ¿cuál es el alcance que tiene sencillamente al seno de la administración pública la organización y, lógicamente, el derecho de petición? Uno de los grandes problemas del derecho administrativo siempre ha sido que el derecho de petición se puede ejercer, pero a veces el administrado o el particular en este caso, porque recordemos que hablar de administrado ya en criterios de célebres autores españoles como Santa María Pastor o el mismo Martín Retortillo Baker, han establecido que ya esa idea de pensar de que el Estado administra y que el administrado es sencillamente un sujeto que está a merced de lo que el Estado quiera darle, son criterios extremadamente de corte eminentemente liberal y que ya los estados han ido a otro esquema, porque tampoco el Estado puede en su naturaleza ser totalmente intervencionista. Sin embargo, tenemos que dejar muy claro que aún teniendo estas ideas de intervencionismo o no intervencionismo, sí es necesario de sobremanera que se entienda que tenemos administraciones que pueden ser de corte nacional, de corte estatal y de corte municipal. A nivel estatal, tomando el esquema de lo que nos dice el 136 de la Constitución, y que de cierta forma ese 136 de la Constitución nos divide a nivel horizontal, que nos habla de la separación de 5 poderes, porque recordemos que la separación de poderes es característica del nacimiento del Estado liberal burgués, que es posterior a la Revolución Francesa, nos hablaba de 3 estados o de 3 poderes iniciales, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. No obstante,
con el advenimiento de la Constitución de 1999, el constituyente pensó la idea de que no se podía hablar sencillamente de un procedimiento administrativo, de una separación de poderes, de una organización administrativa netamente dada u orientada a la idea de una separación de poderes básica, entendiéndose entonces, por lo tanto, que ahí ya no solamente podíamos dividir el poder ciudadano, judicial, no, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino ahí vino y ya se habló de la idea de crear otros poderes, un poder ciudadano y un poder electoral. Ahora bien, ustedes dirán, ajá, profe, pero existe un aspecto fundamental. ¿Qué tiene que ver esto con la organización administrativa? Porque en las tendencias actuales, ya la administración no solamente se ve constituida con aquellos órganos, entes o figuras que se encuentran incluidas dentro del seno solamente del Poder Ejecutivo, que es el esquema afrancesado que nos habían vendido. Ya la jurisprudencia nos ha establecido por medio de ese basamento llamado potestad normativa, que ya los poderes públicos en general, los 5 poderes que a nivel horizontal tenemos, que son poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, lo que hacen es en todo momento construir una idea certera y una idea fehaciente en el hecho de señalarnos que nosotros de cierta forma tenemos que darnos cuenta que la organización administrativa está en todos los poderes. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, porque están representadas por diferentes figuras. Tenemos en todos los poderes, inherentemente, encontramos figuras que ejercen autoridad. Y esa autoridad, para ser garante y no ser arbitraria, y estar basada en lo que nos dice el ordenamiento jurídico, de una forma u otra, va a tener que constituirse bajo esquemas y bajo lineamientos eminentemente por norma análoga o por normas supletorias. Si sus normativas especiales no lo establecen, va a tener que ser eminentemente de naturaleza administrativa. Hay que reseñar entonces que ante una separación de poderes que nos habla que es pentapartita, o sea, se parte en 5, y ante la idea de que a nivel vertical encontramos una separación tripartita, es decir, se parte en 3, podemos establecer entonces que tenemos una separación de poderes inicial de legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, pero que a su vez a nivel vertical tenemos poderes públicos nacionales, poderes públicos estadales y poderes públicos municipales. Y que en esencia, al tener esos poderes públicos nos van a llevar y nos van a conllevar a un ensayo pleno, y ese ensayo pleno nos va a hacer construir debidamente una idea basada y plasmada en decirnos a nosotros cómo va a ser el respectivo alcance que va a tener a nivel judicial, a nivel electoral o a nivel ciudadano esas potestades administrativas que pueden estar presentes. ¿Qué significa esto entonces? Que en este día de hoy, que estamos hablando de esa organización administrativa, no podemos solamente hablar de los poderes, sean de modo horizontal o sean de modo vertical. También tenemos que hablar de los poderes basándonos de sobremanera en lo que los poderes nos dicen y nos reseñan a nivel de lo que la Ley Orgánica de Administración Pública nos va reseñando de lo que tiene que ser un esquema organizativo de un poder. Porque, ¿qué pasa? Tenemos un célebre filósofo francés llamado Michel Foucault que nos hablaba ciertamente y nos decía que existía una figura que se llama la teoría de las relaciones de poder, y decía que si el poder no era canalizado bajo un esquema de establecer límites normativos, se iba a crear algo que era la arbitrariedad. Y eso es lo que constituye o es lo que consiste el tema de las respectivas prácticas. Tratar de enaltecer o de llevar a que lo primero que tenemos que tener muy claro es que cuál va a ser nuestra ubicación a nivel administrativo, cuál va a ser el sitio o la sede administrativa a la cual tenemos que recurrir, cuál va a ser la autoridad competente a la cual nos vamos a tener que dirigir o afianzar,
y partiendo de ese esquema poder entonces llegar a una debida construcción, y esa debida construcción se va a canalizar en sostener en todo momento que las actividades de corte administrativo se constituyan y se presenten como esquemas o aspectos que puedan establecer que el principio de legalidad como principio fundamental tenga una debida acción en pro de lo que se pretende construir. Ante esto, y partiendo a esa situación, es que nos encontramos con esa cabal idea en nosotros decir y nosotros reseñar qué vamos a hacer o a dónde nos vamos a dirigir si tenemos que ir a prestar o tener que presentar una petición ante el seno de la administración pública. Generalmente, si tenemos un problema a nivel ejecutivo de carácter nacional, recurriremos a un ministerio. Pero si el problema es eminentemente de naturaleza legislativa, tendremos que ir a las instancias legislativas a ejercer. Si es un problema natural de la parte ejecutiva, en la cual la misma está dirigida principalmente por un presidente de la República y dividida en ministerios, también tenemos que dejar claro que sencillamente esa actividad vamos a tener que ver cuáles son las estructuras de poder que están internamente establecidas y que la Ley Orgánica de Administración Pública, vigente desde el 2001, con posterioridad con reforma del 2014 y con una última reforma del año 2018, trató de construir para poder establecer un esquema donde, basándonos en el respectivo esquema, se pueda construir ese elemento necesario, y ese elemento necesario se basa en ¿qué? En tratar de enaltecer la idea de que si yo ejerzo, si yo impulso una petición ante la administración, ¿a dónde yo debo dirigir? Es como la brújula, ¿saben? Es como el aspecto de saber de que si, por ejemplo, yo tengo algo inherente, quiero incoar la solicitud de la compra de un terreno ejido, y sé que por competencia los terrenos ejidos pertenecen al municipio San Cristóbal, por decir un ejemplo, ¿a dónde tengo que ir yo a ejercer mi petición? Al poder público municipal, específicamente al nivel ejecutivo, es decir, en el alcalde. Pero si yo tengo que lograr la debida autorización de la parte, después de hacer la parte técnica que corresponde y es inherente a la actividad del Ejecutivo Municipal, después tengo que tener muy claro que la autorización definitiva de la venta de un inmueble propio del municipio no dependerá del alcalde o de la alcaldía, sino depende de otro poder, que en este caso podría ser el poder público municipal legislativo, mejor llamado o entendiéndose como consejo municipal. Es por ello que ante todas estas situaciones que vamos observando, uno puede decir ciertamente, pero ¿qué presenta? ¿O cuál es el esquema que nos ofrece de modo certero una idea plena de lo que corresponde o de lo que concierne esta organización? Porque es que la debida organización es lo que puede señalar en el contexto del Estado venezolano a dónde debemos o a dónde tenemos que dirigirnos. Porque entiéndase que nos tenemos que dirigir a esas instancias. Esto conlleva o nos lleva de sobremanera a generar una debida necesidad, y esa necesidad es la que construye lo que es el alcance de las respectivas prácticas administrativas. Y eso es lo que vamos a abordar en este primer aspecto. Tener el plano de competencias, el cual ustedes lo van a construir con la Constitución, el cual ustedes lo van a construir con observar la Ley Orgánica de Administración Pública, y el cual ustedes van a generar el hecho de conllevar a que sencillamente
pueda reseñarse o pueda tenerse la idea de que se va a hacer una debida construcción de lo que son las competencias propias e inherentes al procedimiento en Venezuela, en lo que tiene que ver al tema de las competencias. Otra cosa que tenemos que reseñar y otra cosa que tenemos que familiarizarnos es sencillamente ante la conformación o el enaltecimiento de un derecho de petición. ¿En qué consistirá ese derecho de petición? Ese derecho de petición va a consistir, cierta forma, es desde la idea de que como participantes, como particulares, nosotros podemos construir un esquema bastante básico, que es que si nosotros queremos pedir algo a la administración nos tiene que dar una respuesta. ¿Y cómo tiene que darnos esa respuesta? Por medio de una solicitud. Estas solicitudes pueden ser de modo formal, por medio de un escrito, pueden ser de modo verbal, por medio de una taquilla, porque tenemos que dejar algo muy claro. Ese derecho de petición puede ser ejercido por medio del impulso de un procedimiento o por medio del impulso de un trámite que nos puede dar una respuesta a la luz de lo que nos dice pues, el artículo 51. Yo lo que les pido en este contexto es que cuando nosotros hablamos de ese artículo 51, de la Constitución, siempre tenemos que tener muy claro que ese artículo 51 de la Constitución nos habla sobre ese derecho de petición, y ese derecho de petición nos habla sobre todo a obtener esa oportuna y adecuada respuesta. O sea, ese derecho de petición nos habla de un esquema básico en decirnos la importancia de lo que el derecho de petición quiere proponer. Básicamente, pues el artículo 51 nos habla mucho sobre lo que es esa idea de toda persona, y lo dice literalmente así, toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública, sobre los asuntos que le sean competencia de estos o de estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. Hago mención a esto porque de manera certera tenemos que reseñar que el derecho de petición es un derecho que es inherente a que si queremos algo en la administración, si queremos reclamar algo de la administración, si queremos obtener algo de la administración, eso nos conlleva a una idea plena y absoluta, y esa idea plena y absoluta nos puede establecer algo básico y sencillo. Y esa idea básica y sencilla es que nos construya el hecho de generar una necesaria formación o una necesaria conformación de que si la administración quiere lograr, si la administración quiere dar esa seguridad jurídica, o de eso que habla que estamos en un Estado social de derecho, como lo dice el artículo 2 de la Constitución, es por medio de esas respuestas a las necesidades que los particulares hacen. Y por eso es que se habla de sobremanera sobre ese derecho de petición, que es decir, pues obtener esa debida y esa oportuna y adecuada respuesta. Es ante esto entonces de que con ese artículo de la Constitución, muy polémico en su momento, porque en el seno de la administración hubo siempre ciertas discrepancias antes de la Constitución de 1999, porque se tenía bajo un esquema de que el Estado no tenía que dar respuestas a todo lo que se suscitaba. El Estado podía guardar silencio, el Estado podía establecer ciertas cosas que, por su parte, podían generar
un silencio, podían generar una arbitrariedad, porque sencillamente el Estado siempre iba pues, a tener la razón. Más aún, habían aspectos en los cuales se decía que a nivel de lo que era el derecho interno venezolano, existía como una suerte de inflexión, de que si él no quería venir a dar una debida respuesta o a dar un debido resultado, pues podía hacerlo, y la Constitución nos presenta esa idea. Quiero traer a colación que en el año 2010 se presentó algo muy característico, es decir, 11 años después prácticamente de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se presentó algo muy particular, y fue una sentencia emanada de la Sala Constitucional de fecha 15 de julio de 2010, componente de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que fue una acción de amparo que sencillamente nos habló sobre el tema de la Asociación Civil Espacio Público. La Asociación Civil Espacio Público ofrecía una cierta particularidad, y era que ellos incoaron una acción porque querían tener una respuesta de la Contraloría General de la República sobre el tema de unas erogaciones presupuestarias. El punto fue que ante esta situación, esta gente, sintiéndose vulnerada, quiso solicitar como una interpretación del silencio que le generaba la Constitución, la Contraloría, de darles esa respuesta, y que ésta estaba vulnerando a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que era pues ese derecho de petición. Situación por la cual, de cierta forma, lo que nos estableció es que simple y llanamente, ante lo que se vio de que se decía que se estaba vulnerando el derecho de petición, que esto vulneraba el principio de la oportuna y adecuada respuesta, llevaba a que se viera esa vulneración. No obstante, de esta sentencia que yo les mencioné del año 2010, la Sala Constitucional dio una respuesta un tanto interesante, que para algunos mató el derecho de petición en Venezuela. Pero no podríamos decir que mató el derecho de petición, sino que como que clarificó, limitó y concretó más allá de lo que podía establecerse y de lo que podía enunciarse en lo inherente pues, al derecho de petición. Y esto podemos señalar y reseñar que ese derecho de petición se construía o se establecía como un esquema o un afianzamiento de hacer un debido logro, y ese debido logro se tenía que entender de esta manera. Se infiere, decía la jurisprudencia, en señalar de que no solo la administración podía dar una respuesta que resultara inoficiosa, porque no solamente era responder por responder, sino que también que la respuesta obtenida debía ser adecuada y motivada. Porque de lo contrario, si no había congruencia a lo que se estaba respondiendo, automáticamente tampoco el derecho de petición se estaba viendo representado. Por su parte, a su vez se observó algo que fue muy particular, y es que fue la idea de que existía una necesidad de una decisión congruente en la que la administración tenía que establecer una idea plena. Y esa idea plena, ¿en qué iba a consistir? Iba a consistir en la necesidad constante y reiterada en que debía de dar acuerdo y dar una suerte de respuesta que sí pudiera servir para que pudiera dar una debida solución a lo que comprendía el petitorio de lo que se establece. ¿Eso qué significaba? Que no era solamente responder por responder. De esa sentencia se establecen dos aspectos fundamentales, y es que el criterio vinculante que nace de esta sentencia del año 2010, escaso espacio público con jurisprudencia de la magistrada Carmen Zuleta Merchán, era que se decía primero que el solicitante o la solicitante de la
información manifiesta expresamente las razones o propósitos por los cuales requiere la información. Es decir, tenía que motivarse los motivos por los cuales, establecerse los aspectos por los cuales se iba a hacer la respectiva solicitud. Y segundo, que de la magnitud de la información que solicite sea proporcional con la utilización o uso que se pretendía dar a la información solicitada. O sea, ¿qué significaba esto? Que ya ese aspecto genérico de información que iba a dar la jurisprudencia en un caso tan eventual como era el caso de la jurisprudencia espacio público, iba a conllevar o iba a contener una idea importante e interesante que consistía en el hecho de que si se iba a construir algo, tenía que ser con estas limitaciones, y estas limitaciones eran las que iban a tratar de edificar lo que ese derecho de petición tenía que construir. Ustedes dirán, pero profesora, ¿realmente es tan importante ese derecho de petición? Sí, sí lo es, porque si tú no sabes peticionar, ¿cómo realmente tú pretendes construir un esquema certero o un esquema valedero a lo que conforma o a lo que quiere realmente construir o a lo que quiere señalar el tema de la administración? Y es ahí donde está presente que en este primer video de prácticas yo tenga que manifestarles y reseñarles cómo debe ser ese debido alcance, cómo debe ser ese debido avance y a dónde se pretende llegar para la debida manifestación o la debida deconstrucción de lo que es ese derecho a tener una oportunidad adecuada, que ya la jurisprudencia la señalamos, de la cual quiero que se haga un análisis, la cual voy a colgar en plataforma, que se haga un análisis a modo personal de lo que ustedes como alumnos de la materia prácticas administrativas los ven, y cómo entonces vamos a construir un esquema de lo que corresponde o de lo que se entiende como órgano, de lo que se entiende como ente, de lo que se entiende con todo eso, aunado a la separación de poderes a nivel vertical y horizontal que en Venezuela se pueden presentar. Es así que ante este claro y amplio esquema, donde pueden existir múltiples factores o múltiples roles consagrados o basados en esa idea, en esa situación, donde de modo certero y de modo manifiesto se quiere llegar a una idea de qué construye, cómo construye, a qué se refiere, cómo lo hace, es sencillamente que vamos a trabajar este primer bloque o este primer encuentro concerniente e inherente a las prácticas administrativas y cómo las mismas van a conllevar a un debido resultado o a una debida resolución de este aspecto o este ítem en específico. A su vez, tenemos que establecer que las prácticas administrativas nos van a permitir, en lo que tiene que ver ya no solo de órganos, de tener ese plano de ubicación, o no solo en el derecho de petición, tomando en cuenta de que no solamente vamos a hacer ese cuadro esquemático, es sencillamente nos van a permitir afianzar y abordar el por qué nos inspiramos. ¿Qué nos lleva como particulares a tratar de recurrir a la sede jurisdiccional o cómo debemos de hacerlo para que no se presenten vicios? ¿Cómo influye el factor fundamental de que las prácticas administrativas puedan generar herramientas propias para y en pro de los particulares? ¿Y hacia dónde quiero yo ir? O qué es lo que quiero aspirar para poder yo tratar de esos conocimientos que en la parte teórica yo he ido obteniendo puedan convertirse o puedan construirse para poder llevarlos al esquema o a la parte netamente y eminentemente práctica. Y es ahí donde entonces encontramos ese alcance propio e inherente a las prácticas administrativas, y es allí a donde nos tenemos que remitir para poder lograr una debida solución, una cabal y de cierta manera medida, y poder entonces concretar cuáles son mis herramientas, mis elementos y mis requisitos
en lo que es inherente y concerniente a las respectivas prácticas administrativas. Hay que establecer que esas prácticas administrativas pueden de cierta forma tratar de ser una herramienta, tratar de ser un mecanismo capaz de vanagloriar, capaz de convertir, capaz de transformar ese esquema o esa idea propia e inherente de lo que me concierne o de lo que comprende la práctica administrativa, y de ahí poder reiterativamente edificar ese alcance necesario, ese alcance particular para poder finalmente conllevar a lo que queremos llegar. Y a lo que queremos llegar es a construir esa herramienta de praxis. Porque por lo general siempre cuando la gente empieza a ver estas materias, dice, ay, es que esas materias son tan teóricas, esas materias no nos presentan un esquema de... Y entonces salen a la calle y nos encontramos entonces con esos escenarios en los que el abogado, sin ser funcionario público, decide recurrir a hacer un trámite, una diligencia, y termina mejor hablando con un gestor, porque dice, la universidad a mí no me dio esa herramienta. Y no es así. La universidad tiene que darte esa herramienta, y por eso es que en las prácticas administrativas que vamos a ver en esta materia, por medio de videos, por medio de guías, por medio de muchas cosas, vamos a tratar de construir y de construir este alcance que nos lleva y potencialmente a la debida manifestación de lo que tiene que ver, a dónde tiene que llegar y a dónde quiere afianzar realmente el derecho administrativo en su práctica plena. No puedo dejar de lado el hecho de establecer de modo certero y de modo manifiesto que muchas veces en la práctica nos pasa, y digo de manera reiterada, que perdemos el ritmo de cómo debe construirse concatenadamente la idea y el alcance de las prácticas administrativas y cómo las mismas tienen que pulir la formación del universitario. ¿Y por qué cómo pulir la formación del universitario? Porque es que muchas veces nos encontramos de que la práctica tiene que servir como un modelo de guía, como un modelo de herramienta para que ustedes como participantes tengan cómo llegar a afianzar el esquema pleno, básico y original de cómo ustedes van a llevar a la debida construcción del derecho y cómo lo mismo va a conllevar a que en esa construcción del derecho se pueda entonces enaltecer a la práctica administrativa y cómo la misma, aparte de enaltecer la práctica administrativa, cómo la misma puede generar, manifestar en práctica lo que ustedes en teoría pues han ido pues estudiando. Entonces es allí donde debemos de reseñar que las prácticas, o en este caso, en el día de hoy que hablamos sobre organización y que hablamos sobre derecho de petición, cómo las mismas vienen a tratar de satisfacer reiteradamente ese esquema o ese alcance y hacia dónde queremos ir o cómo debemos de proseguir para poder entonces decir el día de mañana, voy a la sede administrativa, voy a incoar mi derecho de petición, voy a hacer la solicitud, voy a impulsar el trámite y no hacerlo de modo autómata, sino conocer las fuentes normativas, las garantías como administrados que tenemos y cómo, particularmente la administración, va a ir construyendo todo ese esquema. Y es allí donde podemos entonces señalar lo que es el alcance y el impacto de las prácticas administrativas en el derecho administrativo y cómo es el rol y el manejo en el seno de la administración pública del recibimiento, de cómo conlleva, de cómo regula, de cómo ejercita esa actividad propia e inherente y que finalmente y per se llega a constituir los alcances y los esquemas de lo que comprende y de lo que corresponde al derecho administrativo, específicamente en estas prácticas administrativas. En entregas sucesivas vamos a hablar un poco más
sobre lo que tiene que ver del acto administrativo. Vamos a hablar un poco más sobre lo que tiene que ver del procedimiento. Pero para el día de hoy, quiero que dejemos algo muy claro. Primeramente, en estas primeras dos fases, quiero que trabajemos mucho. Vamos a tratar de hacer un esquema de la separación de poderes a nivel horizontal y a nivel vertical, basándonos en hacer la separación de los 5 poderes, ¿ok? Legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y a su vez, sacar, pues traer cómo se dividen cada uno de esos poderes y cómo se constituye. Por ejemplo, si hablamos del poder legislativo, vamos a tener donde colocamos nosotros poder legislativo, vamos a tener que establecer poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano, poder electoral. Pero desde el poder legislativo tenemos que sacar que a nivel nacional el poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional. A nivel estatal, el poder legislativo está representado por el Consejo Legislativo. A nivel municipal, el poder legislativo está representado por el Consejo Municipal. A su vez, pasamos entonces al poder ejecutivo. A nivel nacional, el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República y Consejo de Ministros, es decir, los diferentes ministerios. Pero a su vez los diferentes ministerios pueden estar divididos a la luz de la Ley Orgánica de Administración Pública por viceministerios, oficinas sectoriales, oficinas operativas, direcciones. A nivel estatal podemos establecer que el poder ejecutivo estatal es no estatal, estadal. Porque recuerden que lo estatal es lo inherente al Estado como pieza fundamental y ejercicio pleno de 3 elementos, que son ordenamiento jurídico, territorio y población. Y a nivel estadal, es estadal con D, que se escribe en minúscula, es sencillamente cuando nosotros construimos y constituimos el esquema de lo que configura y de lo que corresponde el funcionamiento del Estado, pero a nivel provincial. Es decir, que si por ejemplo seguimos hablando de la separación a nivel estadal lo que nos podemos encontrar es simple y llanamente al Consejo Legislativo, y a nivel estatal encontramos, a nivel nacional encontramos ya lo que dijimos, a nivel estatal encontramos la gobernación, al gobernador, ya las diferentes direcciones estadales, y a nivel ejecutivo encontramos al alcalde, y encontramos a nivel municipal ejecutivo, encontramos al alcalde en las diferentes direcciones municipales. ¿Qué es lo que pasa por lo menos en la práctica con el poder judicial, con el poder ciudadano y con el poder electoral? Que el poder judicial a nivel estatal y a nivel municipal no tiene representación, porque recuerden que los tribunales son de corte nacional. ¿Eso qué significa? Que por más que a nivel geográfico tenemos tribunales de primera instancia en el estado Táchira o tenemos tribunales de municipio en los diferentes municipios, estos no dependen como tal del municipio, estos dependen aún de los lineamientos, siendo solamente una separación territorial. Situación por la cual que si hacemos un esquema de lo que les estoy señalando, lógicamente ahí tenemos que reseñar y establecer que a nivel judicial solamente vamos a encontrar un esquema, es en el ámbito nacional. A nivel electoral solamente vamos a encontrar un esquema que ahí estaría representado a nivel judicial por el Tribunal Supremo de Justicia, los diversos tribunales de la República, y a nivel electoral encontramos el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa a nivel ciudadano? Recuerden que a nivel ciudadano, el poder ciudadano está formado por el Consejo Moral Republicano, y el Consejo Moral Republicano se configura por 3 elementos. Encontramos a la Fiscalía del Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y encontramos propiamente a la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué sucede? Que a nivel de la Defensoría del Pueblo y a nivel de lo que tiene que ver con la Fiscalía del Ministerio Público, pasa lo mismo que pasa con el Poder Judicial, son de corte nacional. Pero hay una sola excepción que no es de corte nacional, y es el caso del rol de la Contraloría General de la República y cómo es su esquema en lo inherente y concerniente a la separación nacional. ¿Por qué?
Porque sencillamente a nivel municipal, si encontramos que el contralor municipal es autónomo, porque las contralorías municipales son autónomas, entonces podríamos encontrar como una excepción a lo que es este esquema y este principio de que solamente encontramos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo esquemas eminentemente nacionales, estatales y municipales. Podemos decir que en el Poder Ciudadano no son todos los representantes de ese Consejo Moral Republicano, que son los demás ITES que lo conforman, que son los encargados de hacer el control, porque realmente el Poder Ciudadano es un poder de control, sea control fiscal, sea control de orden público, sea control presupuestario, sea control ético, como lo hace la Defensoría del Pueblo, y esa excepción que tenemos simple y llanamente parte y subyace es de la idea de lo que nos señala la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel municipal. Bueno, básicamente eso es lo que hemos querido nosotros esbozar, lo que hemos querido nosotros reseñar el día de hoy en este primer encuentro, en esta práctica donde queríamos de cierta manera tratar de hacer un avance sobre lo que entendíamos de la organización, tratar de construir un cuadro esquemático, tratar de hablar sobre las normativas, ¿ok? Recordando que las normativas claves para esta primera parte van a ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, va a ser la Ley Orgánica de Administración Pública, va a ser la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de cierta manera tenemos el aspecto de esta jurisprudencia del año 2010 donde se hizo una reinterpretación o se hizo una reinvención a lo que correspondía o a lo que era concerniente a hablar en materia de la Contraloría General de la República sobre estos aspectos de derecho de petición y todo esto, y cómo la Contraloría, lo de la Contraloría, tenía pues un elemento o un factor propio e inherente, y ese factor propio o inherente es reseñar que es la única excepción a nivel de la parte organizativa donde podemos encontrar esto. O sea, hoy hicimos una especie de imbrincamos, se hizo imbrincación para tratar de construir y afianzar a nivel de esta materia pragmática, y quiero que observen mis manos, así. Tratar de construir algo básico, y ese básico era simple y llanamente tratar de establecer bajo este esquema de que hablamos de organización y bajo este esquema que hablamos de derecho de petición, tratar de llevar una idea bastante clara de lo que tenía o de lo que era concerniente a la idea plena y absoluta de cómo se podía, bajo la luz de la Constitución y del derecho administrativo, construir un alcance o un elemento pleno como ese elemento que es el hecho manifiesto de tratar de conllevar y de sobrellevar el esquema de cómo tenemos que saber a dónde vamos a ir en el seno de la administración y cómo podemos ejercer ese derecho de petición, del cual hemos hablado de su contenido, del cual hemos hablado de su jurisprudencia y cómo el mismo puede ser la piedra angular para poder conllevar y para poder sobrellevar el esquema de lo inherente y lo correspondiente a esta primera parte o este primer bloque práctico de lo que corresponde a la idea de cómo el derecho administrativo tiene que materializarse por medio de una debida práctica. Hay que destacar que ¿qué utilidad? Y eso ya lo hemos dicho también a lo largo de este tiempo. ¿Va a tener saber a dónde ir? ¿O qué utilidad va a tener saber? Porque siempre pues en la práctica la gente dice, no, yo quiero que usted ya me enseñe lo que da plata. Porque eso es como un aspecto, a mí me da muchísima risa cuando yo hacía posgrado hace muchos años y mis compañeros decían, no, yo quiero
aprender datos administrativos porque si yo aprendo datos administrativos, eso es lo que me da dinero. Y nunca me voy a olvidar lo que decía mi profesor de posgrado, que decía, sí, pero es que hay un asunto básico. En la práctica, el gran problema del derecho administrativo es que existe un problema de ubicación. Y la ubicación en el derecho administrativo subyace en tratar de construir y de tentar un esquema en el cual lo que se busque lograr sea simple y llanamente construir y tratar de diseñar una suerte de impulso. Porque llegas al seno de la administración y tienes que preguntarte, ¿a qué estoy yendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿A dónde estoy recurriendo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Realmente satisface mis necesidades? ¿Realmente sé hacerlo? Es por eso de que en videos que voy a dejar en el módulo de la plataforma, vamos a tratar de afianzar esto. Para los que tal vez no conocen mi nombre, aunque ya lo dije al inicio, Judith Torrealba, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, doctora en Ciencias del Derecho, con mucha experiencia pues, en este tema de la administración pública. Me ha gustado mucho la administración pública. Toda mi vida he estado muy vinculada al seno de la administración y realmente a veces, y es algo que yo mantengo, a veces cuando estamos en estas cátedras y en estas aulas, se observa mucho como esa necesidad de que la gente dice, yo quiero ser funcionario público, quiero tener un carnet, quiero tener una credencial. Pero la gente no se sienta a pensar de la necesidad que tiene que existir o que tiene que fortalecer una idea plena y absoluta que es la idea de conocer esta praxis que es necesaria para el cumplimiento pleno de lo que el derecho administrativo comprende y corre. Es por eso de que ante estas ideas, sencillamente pues, a lo largo de este tiempo de clase, se ha querido construir y se ha querido llegar a ese enfoque pleno. Y ese enfoque pleno se basa en un esquema garante de poder delimitar que no solo la práctica es entregar un formulario, no solo la práctica es dar un esquema, sino la práctica es cómo enseñar el desenvolvimiento del particular, del abogado administrativista, al momento que decide ir a una taquilla única, a una ventana, a hablar con un funcionario y cómo saber hacer el abordaje. Y eso realmente es lo más importante, teniendo dos elementos entonces, como ya los dijimos el día de hoy. El derecho de petición y, de cierta manera, conocer a nivel del organigrama cómo se construye y cómo se establece la formación del participante para que pueda enfrentar su ida a la sede administrativa y que pueda obtener esa debida atención, esa oportuna atención para tratar de satisfacer esa solicitud, esa necesidad que tiene. Porque realmente si no tenemos una necesidad de un trámite a cumplir o de un procedimiento, iremos a la administración pública. No vamos. Siempre se va tratando de establecer un trámite. Porque muy pocas personas van a decir de la administración a decir, gracias administración porque lo estás haciendo bien. Solamente venía para felicitarle y decirle, usted lo está haciendo bien. Di mi derecho electoral a usted, voté por usted en opción, cuando sencillamente se lanzó alcalde, a gobernador, a presidente, y vengo a decirle a usted eso. No, eso no pasa. La gente va al seno de la administración tratando de buscar que le den una respuesta oportuna, sea para un permiso, sea para una licencia, sea para una compra de algo, sea para una autorización, en fin, cualquier tipo de acto de cualquier naturaleza que sea inherente y competente de la sede administrativa. Y es de ahí entonces que partiendo de esta circunstancia es que vamos a poder constituir entonces ese avance y ese alcance de lo que se quiere ventilar y cómo ante la ventilación de eso poder entonces lograr todos esos esquemas a relucir. Bueno, esto prácticamente es lo que queríamos establecer, lo que queríamos configurar en esta
en este primer encuentro, en este primer esquema de lo que podemos entender como en este primer bloque, de lo que podemos entender puede configurar o puede construir el alcance en torno al derecho administrativo en estas prácticas, y ya hicimos un breve esbozo de lo que en este encuentro sincrónico se quiso reiterativamente establecer para que ustedes, en una suerte de manifestación de diálogo, quieren lograr por medio de esta cátedra. Cualquier duda, cualquier situación que se presente, cualquier aspecto que pueda reseñarse, podemos contestar nuestras preguntas por plataforma. Aunado a ello, quiero ver si podemos construir un grupo de WhatsApp también para comunicarnos por ese medio, aunque las actividades van a ser subidas, van a ser aportadas a la plataforma como herramienta primordial y principal de las mismas, y así entonces poder constituir o poder lograr esto que se está reiterativamente edificando, y eso que se está edificando es conllevar a una respectiva solución en torno al tema del derecho administrativo. Muy agradecida por la atención que ustedes han tenido el día de hoy. Ya espero que en una próxima clase este esquema que estaremos trabajando sea sencillamente más de diálogo. Eso significa de que el esquema se pueda constituir o se pueda conllevar en ser más dialógico, donde no solamente yo diserte en torno al tema de práctica, sino también que ustedes pueda servir este espacio para poder aclarar las dudas respectivas. Y que partiendo entonces de eso, podamos entonces conllevar o podamos construir un debido esquema que afiance esa necesaria participación en pro de que exista esa construcción, porque aunque yo soy experta en derecho administrativo, no es menos cierto que esto pueda generar que también ustedes algo me enseñen. Tienen que enseñarme algo, porque eso es lo bonito de este tipo de educación, que este tipo de educación es, por lo general, es muy horizontal. Toman en cuenta las experiencias de ustedes, toman en cuenta las experiencias mías, y de allí construimos un esquema propio, y ese esquema propio es el logro pleno y manifiesto a una capacidad plena, y esa capacidad plena se construye, se evidencia y se manifiesta en un esquema amplio en el que las partes, ustedes y yo, como facilitadora, podamos conllevar a hacer una debida deconstrucción de lo que a este encuentro en su particularidad se puede concretamente discutir. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tratar. Ya en los próximos encuentros sincrónicos vamos a ir abordando los otros temas. Voy a dejar un esquema de actividades, los voy a dejar en la debida plataforma, y partiendo de allí vamos entonces a hacer la debida construcción de lo que son las actividades. Aclararemos dudas si son necesarias, nos estaremos comunicando para poder entonces terminar de forma cabal con ese debido alcance de la materia. Muy agradecida por el encuentro del día de hoy, nuestro primer encuentro. Nos quedan varios encuentros. Y de verdad, pues, aspiro y espero que tengamos una mayor interacción. Estoy aquí para ustedes, estoy a la orden. Estoy en este proceso andragógico, en este proceso de enseñanza. Estoy para ustedes, y ante esa necesidad de estar para ustedes, pues se conllevará a que hagamos esa debida participación. Entonces, esperando que se encuentren bien, muy agradecida por ese
por ver este video. A la orden siempre. Les deseo una feliz tarde. Se despide entonces su profesora de prácticas administrativas, la profesora Judith Astorga.